Este video nos lo estábamos guardando debido a que había que explicar muy bien y a detalle cómo es que la selección mexicana de Televisa y sus huestes de los medios se moverán previamente y durante la Copa América. De hecho, muchos se preguntaban cómo habían dejado fuera las vacas sagradas, y hubo algunos argumentos para muchos conspiracionistas, según los paleros, de que se estaban previendo de una catástrofe en un torneo donde México ya no vale nada. Solo es un armonizador más del negocio. Una copa donde los sudamericanos vendrán a disputarlo todo, más que nada exhibir aún más al fútbol mexicano que cada día camina en la calle de la amargura. De hecho, esto de alguna manera tiene que ver con los diferentes cambios que habrá, no solo en los derechos de televisión y sobre todo en la negociación que han tratado de tener con la Liga de Expansión, misma que se ha querido revelar por el tema del no ascenso y descenso, video el cual ya publicamos. Pero pregunto una cosa y conteste, sea sincero, ¿usted cree que la selección mexicana de Televisa llegue lejos en un torneo donde la calidad futbolística lo supera a años luz, como lo es la Copa América? Hoy, muchos se jactan de que por fin hay cambios en la selección, que ya no van las vacas sagradas comandadas por el parásito de la selección mexicana. Muchos se han tragado ese cuento, pues solo son cambios en un torneo donde no hay mucho que ganar y donde se justifica un posible desastre con el "nos fuimos a foguear", mismo que se traduce realmente en "protegimos a nuestros activos para que no se quemaran como en 2016, donde los apabullaron dejándolos fuera con aquel humillante 7-0 ante Chile". Sin embargo, esta no es la primera vez que los dirigentes de la Liga y Televisa les ven la cara a los aficionados. Y es aquí donde entra este video, porque seguramente hay muchos seguidores recalcitrantes de este equipillo mediocre que ya no recuerda lo que pasó hace algunos años en una de las peores actuaciones mexicanas en este torneo, misma que los televisos y anexos sepultaron, olvidaron y desterraron de la historia casi para siempre, pues ha sido uno de los ridículos más catastróficos en Copas América. Todo por proteger a las vacas sagradas, tal como en esta vez. Prepárate, porque esto será un madrazo de realidad y prepararemos el camino para que usted sepa antes que nadie cómo se moverán las aguas luego del casi concretado fracaso de México en la Copa América en este 2024. Es por eso que hoy te presento el blindaje de la selección mexicana de Televisa en la Copa América. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Además, sé parte de la gran épica del canal para llegar al 1.000.000 de suscriptores, porque próximamente tendremos varias sorpresas. El negocio es súper sencillo. Para lucrar con la pasión de los aficionados en Estados Unidos, existe una fórmula muy trivial, que consiste en encumbrar a ciertos jugadores, hablar de ellos como si fuesen unos cracks y después alabarlos hasta el cansancio. Eso generará una alta expectativa, muchas veces falsa, entre los fanáticos que busquen en ellos resultados inmediatos. Pero el inflar jugadores no solo es para mantener las ilusiones, sino también para vender en el mercado, más que nada en el internacional. No obstante, algunos equipos de la Liga MX han timado a equipos europeos, a quienes les han vendido baratijas a precio de cracks. Casos hay muchos, porque ojo, ya que acá hay otro factor importante que pocos han visto. Pregunto, ¿sí saben que los medios solo inflan a ciertos jugadores? La gran mayoría son los que juegan generalmente para el América, Chivas, Cruz Azul y tal vez los Regios. De Pachuca solo si son jóvenes y con proyección, muy poco probable de cualquier otro equipo, ya que esos clubes no están en el foco mediático, tan simple como eso. Un caso interesante es el de Julián Quiñones, quien por mucho tiempo se mantuvo férreo en sus ideas nacionalistas de pertenecer a la selección de Colombia, aunque gran parte de su carrera desde joven se haya construido en México. Quiñones no quiso renunciar a la selección de su país, hasta que el tiempo se lo estaba comiendo. México le había propuesto hacerse connacional cuando estaba en Atlas a pesar de ser bicampeón. Y ni así quiso cambiarse hasta que de plano el técnico cafetalero, Néstor Lorenzo, simplemente dijo que tenía 400 jugadores colombianos por el mundo y que los lugares estaban muy peleados, por lo que Julián ni de cerca llegaba a una lista siquiera de 40 para el 2022 y 2023. Sin embargo,
Al final de ese año y con un traspaso que estaba cantado con el América para tener más proyección mediática, Quiñones al final se decantó por México argumentando temas familiares. Por lo que Néstor Lorenzo ya lo tenía en la mira para verlo, pero nada estaba definido. Mientras Colombia lo iba a calar, México ya le había puesto la charola de plata. La de hazte mexicano, que te fiche el América, más proyección mediática, serás titular en selección, tu valor va a incrementar. Una oferta muy ambiciosa para un jugador que no tiene el nivel de ninguno de los 23 actuales en Colombia y que por supuesto no sería elegible para la Copa América. El camino fácil para un jugador que se escondió en la ley mexicana para poder jugar copas internacionales y, ¿por qué no?, también un mundial. Cuando se dio el caso, los paleros de la liga tacharon de xenofobia a los que no se callaron la crítica de que Quiñones se decantó por lo peladito y a la boca, por haberse ido por la fácil, ya que el otro camino, el de su verdadero país, era más complejo y empedrado. Aún así se inventaron que uno le tiraba tierra a su naturalización, pero callaban como momias cuando se señalaba que en México hay mucho talento desperdiciado, que los clubes no quieren buscarlo, porque no les da el negocio y prefieren naturalizar a cualquier extranjero que tenga una o dos buenas temporadas. Todo hasta que llegaron los canteranos del Pachuca en el Clausura 2024 y mostraron otra realidad. Pero este es un gran ejemplo de cómo el aspecto mediático influye. En jugadores que tienen uno o dos destellos ya están listos para ser vendidos a la gente, muchas veces incauta y crédula de que en México hay ídolos, muchas veces de barro o de cartón. Todo esto va enfocado más que nada a crear activos. Así es como se le llaman a las vacas sagradas. Solo que a diferencia de Quiñones, las vacas sagradas de hoy son activos millonarios que pueden incluso ser guardados por situaciones más importantes. Por ejemplo, lo de Paco Memo Ochoa, el mejor activo de Televisa y su selección. Maltrecho por su tercer descenso, lo mejor era aguantarlo y no ensuciar su ya de por sí asquerosa carrera llena de despropósitos con una especie de dictadura en su posición. Todo por preservar el negocio. Lo mejor, Ochoa vende de dos formas: con los que le adulan y con los que le critican. O lo amas o lo odias, dijeran los americanistas. Entonces pregunto, ¿por qué no lo llamaron a la Copa América de este año? Sencillo, no quieren ensuciarlo más. Se enmascara como un fogueo ocurrente solo para callar la crítica y además mostrarían en Estados Unidos nuevas caras entre comillas, para que vuelvan al estadio pensando que el nivel de México mágicamente se ha incrementado. Sin embargo, mientras los crédulos y de poca memoria están emocionados, con las chaquetas mentales, quienes entienden del pasado no repetirán su presente regalándoles el dinero a los dueños del balón. ¿Qué? Veamos el siguiente capítulo, que es sumamente indignante. Hace ya más de 10 años, hubo un hecho sin precedentes justo en las épocas donde la CONCACAF ya tomaba más fuerza con México, quien había encontrado una veta de diamantes cuando la selección mexicana de Televisa llevaba sus moleros a Estados Unidos. Podríamos decir que para ese entonces el monstruo que era esta empresa ya dominaba en los sentimientos de las aficiones mexicanas en el otro lado. La selección mexicana de Televisa estaba en un segundo auge con el Chicharito y muchas otras vacas sagradas que eran indispensables, no solo para llamar a las masas, sino para vender en cantidades industriales. De hecho, en ese 2011, ese equipo se partió a la mitad, porque así el negocio lo dictaba. Tanto así que salió todo como estaba pactado, pues ante 93,000 personas en el Rose Bowl de Pasadena, Gio Brandi dos Santos marcaba un golazo en los Estados Unidos en aquella final con la aún recordada narración del Perro Bermúdez, con su firma la Gio. México ganaba 4-2 a los gringos y se proclamaba superior en todos los aspectos en el fútbol de la zona. De hecho, México dictó la fase final. De esa copa llenó los estadios. De 70,000 para arriba era la afluencia de gente. En los cuartos de final contra los guatemaltecos metió casi 79,000 espectadores al estadio de los Jets de Nueva Jersey. Luego en semifinales metería casi 71,000 espectadores al estadio de los Tejanos de Houston. Contra los hondureños, que muy a duras penas les pudieron ganar 2-0 en tiempos extras. México era una máquina de venta, un combinado que podía jugar en dos países diferentes con estadios llenos. Y tras la alegoría del 9º título en el área, los pericos de la televisión en general vendían ese campeonato como si fuera lo mejor del orbe. Pero mientras todos recuerdan esa flamante Copa Oro con aquel seleccionado mexicano lleno de vacas sagradas, en
En ese mismo año y épocas, México había sido invitado al máximo torneo de América, la Copa América celebrada en Argentina, quizá uno de los torneos más grises y llenos de fracaso de este combinado de Televisa. Muchos recordarán que estas dos copas no se llevaron a la par. Mientras que la Copa Oro fue del 5 de junio al 25 del mismo mes, la Copa América se llevó a cabo del 1 de julio al 24 de julio. Sin embargo, los medios paleros de la selección mexicana salieron a justificar una cosa. Ese equipo llevaría a los jugadores importantes y vacas sagradas a Estados Unidos, mientras que llevaría un equipo sub-22 a la Copa América. Pampera, supuestamente porque la CONCACAF le había exigido a México hacerlo por temas de calidad. Pero en realidad, el negocio era primero, además de que las vacas sagradas se cuecen aparte. Ellas son las que venden, solo se explotan donde haya dinero, y la Copa América no era un buen espacio para vender sus activos. Televisa y la CONCACAF lo sabían, por eso mandaron a un cuadro alterno, joven que terminaría haciendo el ridículo, y sus desmadres en Ecuador, donde Marco Fabián, Javier Cortés, Jorge Hernández, Néstor Vidio, Israel Jiménez, el Avión Calderón y David Cabrera fueron separados del plantel por andar buscando pelos de virote en la pantufla de las ecuatorianas. Aún así, esa selección, por ahí solo con Giovanni Dos Santos como uno de los pocos jugadores de la selección mayor, se metieron a Argentina perdiendo todos sus partidos, en un torneo que no le generaba nada al Tri, ni tampoco a Televisa. ¿Por qué? Simplemente porque sabían muy bien que no iban a ganar nada y que era probable que incluso quedasen en el último lugar de grupo, tal como fue. México de 3 partidos perdió los 3, 2-1 contra Chile, 1-0 ante Perú y Uruguay. Rápidamente los medios mexicanos no le dieron tanta difusión al fiasco. Fue incluso más escandaloso lo de las mujeres ecuatorianas con fierro que la pobre y la más nefasta exhibición que haya obtenido ese equipo en ese certamen. Pero en realidad, valía poco. Ahí no estaba el negocio. La Federación y Televisa solo sabían que se iría por cumplir y nada más. Ellos ya habían ganado en Estados Unidos lo que jamás ganarían en Sudamérica. Pero cómo no, en una copa se priorizó el negocio, mientras que en la otra el fútbol se desechó. Aún así la afición seguía borracha de gloria por ganarles a unos gringos que ya venían en crecimiento. Y mientras el fútbol en México iba en retroceso, las ganancias y la caja registradora no dejaba de sonar en las arcas de la Federación, Televisa y anexos. Pero, ¿a costa de qué? De ser humillados y exhibidos. Pues en Chile 2015 México volvió a hacer el ridículo, pero menos peor, porque cuando menos empató un partido, quedando en último lugar del grupo A con 2 puntos. No obstante, Televisa creyó que estando en casa en Estados Unidos, las cosas podrían cambiar, pero no fue así. El tiro le salió por la culata a pesar de haber clasificado a cuartos donde una selección chilena los destrozaría por 7-0 ante su gente. Partido que le dio la vuelta al mundo porque México jugó con su mejor cuadro en Santa Clara, ante más de 70,000 espectadores. Ahora se sabe que en ese juego Chicharito se le acercó a Claudio Bravo, el portero chileno, y le dijo que ya detuviera esa masacre. Javier Hernández pedía clemencia, pues Chile bien les pudo meter 10 u 11 goles sin ningún problema. Fue ahí cuando la selección mexicana de Televisa, después de ese fiasco, decidió ya no acudir a las Copas América, escudándose de que pertenece a otra confederación o de que CONCACAF no los deja. Pero la realidad es que no pueden quemar a las vacas sagradas como en ese 2016. No pueden quedarse sin negocio, pues mientras Memo Ochoa, Irving Lozano, Raúl Jiménez comen del repudio de varios, Televisa y anexos ya no desean un nuevo fiasco como en aquellos ayeres, donde la selección mexicana de Televisa perdió mucha credibilidad. En ese 2016, Chile había evidenciado con creces el verdadero nivel del fútbol mexicano. La Federación, Televisa, justificaba en la CONCACAF. Decidieron ya no llevar su circo a CONMEBOL, pues sabían que si en Estados Unidos, que es su segunda casa como dicen, los habían apabullado, ¿cómo se iban a ir a arriesgar a exhibirse a Sudamérica? Donde, en primera, la ganancia es menor, donde además las aficiones sudamericanas saben del pobre nivel futbolístico de ese equipo, que no venden para nada porque simplemente no tiene nivel. Por eso siempre ha sido importante para el negocio mantener una rivalidad con Estados Unidos, porque ahí siempre el sentido de pertenencia y patriotismo saldrá a flote, del
toda esa gente que deja sus dólares traducidos en millones en las arcas de la gran ramera y de la federación. Sin embargo, en los últimos años se ha confirmado lo que siempre hemos dicho en este canal. México se convirtió en el sparring de los gringos, para que estos tuvieran con quién competir en el área. Pero ha llegado un punto donde Estados Unidos ya ha superado a México, al que poco le importa el fútbol y más el negocio. De hecho, si usted hace memoria, en la última Copa América en Estados Unidos, los gringos llegaron más lejos que México. Estos avanzaron a semifinales siendo eliminados por Argentina 4-0. Desde ahí, ya había indicios de que los gringos crecerían a nivel futbolístico, por el fogueo y su aparato de formación y captación de jugadores, el cual es un tanto similar a los sudamericanos, solo que en Estados Unidos las oportunidades se dan a quienes desean correr el riesgo. Por eso tienen tantos jugadores en Europa, desde ligas top hasta ligas menos competitivas, mientras que los sudamericanos son semillero por excelencia y buenos exportadores de futbolistas a equipos de élite. Eso lo podemos corroborar con un estudio que se hizo en 2022, donde la MLS, hablando de ligas, exportó 72 jugadores mientras que la Serie A brasileña lo hizo con 67, mientras que la Liga Argentina sumó 37 y México, a duras penas, exportó a 11 futbolistas. Y eso es a ojo de buen cubero, porque si vamos a la exportación total en un año a ligas top, y que no son top por el mundo, encontraremos el estudio que hizo en 2023 el CIES Football Observatory, donde Brasil está en el top mundial con 1.289 brasileños exportados en ese año, seguido por Francia con 1.033. Si nos quedamos en América, veremos que Argentina exportó 905 y más abajo Colombia con 448. ¡Ojo! Colombia, con menos habitantes en su país comparado con México con 52.6 millones de habitantes. Pues México casi lo triplica con 129 millones de habitantes. De aquí nace cómo es posible. Si México tiene muchos habitantes, ¿por qué no es capaz de encontrar siquiera 30 jugadores de buen fútbol? En esas gráficas, México ni existe. Porque a México no le conviene abrir el paraguas para todos. Porque el ser futbolista mexicano profesional es un círculo muy cerrado, donde gente incluso sin talento ha tenido la oportunidad gracias a la corrupción. Y aquí hay varias cosas, pues desde que los negocios se metieron con el fútbol, justamente cuando Televisa buscó el billete en Gringolandia, los patrocinadores desearon a los jugadores mediáticos para sus comerciales en México y en Estados Unidos. Vacas sagradas que tuvieron impacto en su momento. Pregunto, ¿por qué cree usted que este equipo tarda siempre en hacer su cambio generacional? Precisamente por esto que comento. Exprime a sus vacas sagradas hasta que la presión popular, los mismos patrocinadores o los resultados pidan que ya no deban jugar más. Y precisamente nadie habla de eso, porque no les conviene. Los medios entraron de nuevo al ruedo hablando de un cambio generacional en la selección mexicana de Televisa, diciendo: ¡Hey! Ya cambiamos, ya ahora sí vamos a dejar a los de siempre fuera. Vengan a consumirnos, pónganse la verde. Es un nuevo proceso. Ahora sí ya el técnico tendrá rienda suelta. Él decide. Pero vengan, vamos, apoyen, compren entradas, dejen su dinero, compren las aplicaciones oficiales para que nos vean. Situación similar, como cuando antes el partido político dominante que estuvo por más de 70 años en el poder, trataba de convencer a los ciudadanos de que les entregaran el voto. Pero de nuevo, el círculo vicioso se repetía dejándolos en la miseria económica. O como la esposa golpeada por su esposo, pero luego de madrearla, le lleva flores y tacos para decirle que ya cambió. El tema de la selección mexicana de Televisa es el mismo. Ellos necesitan venderse a como dé lugar. Y esta vez se presenta una nueva Copa América que, con permiso de Televisa y la CONCACAF, para el bien del negocio, esta empresa se inventa in situ un combinado más joven entre comillas. Aunque esto es un verdadero absurdo, porque quien no averigua o no investiga se tragará la mentira de que esta lista es de jóvenes promesas, pero no es así, sabiendo que Hendrick, este chico brasileño del Palmeiras, a los 17 años ya había firmado para el Real Madrid. Y aunque los televisos presuman que Brian González, de 21 años de edad, de Pachuca, y Marcelo Flores, de 20,
son las supuestas promesas cuando a esa edad los jugadores con talento y top ya andan en equipos importantes en Europa. Pero ellos dirán que es fogueo cuando esto es un claro ejemplo de que ya no hay exportación, ya no existe el fogueo dentro de su propia liga, y donde esta vez la Federación y Televisa, con el agua hasta el cuello por mendigar credibilidad, desean que la gente crea que por fin ya han cambiado. Por eso las vacas sagradas no deben sacrificarse, y la idea es esa. Televisa espera que a esta selección le vaya bien por suerte, e incluso con que pase de grupos es ganancia. Que algún jugador haga 2 o 3 regates o goles para que el proceso mediático y de venta siga vivo. Por eso, esta es la nueva forma de blindarse por parte de la selección mexicana de Televisa: congelar a sus vacas sagradas como el parásito de la selección Memo Ochoa, que no se queme, y darle la oportunidad entre comillas a otros, porque al final del día, ¿qué oportunidades reales de llegar lejos tiene este equipo en la Copa América? La verdad, ninguna, pues jugar da una alta probabilidad de quemarse en lugar de brillar, y ahora la estrategia es vender algo nuevo entre comillas, aunque no tenga ni siquiera una pizca de credibilidad futbolística. Por ahora ya habrá quien los defienda y que diga la letanía que han tratado de posicionar para quienes se dejan llevar por lo que dice la televisión que dice. Esta es una selección nueva y joven, y ese será el argumento de oro para sustentar un fracaso casi cantado. Pero dime, ¿tú sí crees en este equipo que vaya a llegar lejos en la Copa América 2024? ¿Crees que este blindaje de vacas sagradas y negocio le salga a Televisa y asociados? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios, y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.